En este segundo video de la sesión 14 sobre el control neurohumoral de la función renal, describiremos los mecanismos por los que se controla la secreción de hormona antidiurética. La secreción de hormona antidiurética está bajo el control de dos estímulos fundamentales. Uno de ellos es la osmolaridad plasmática y el otro es el volumen sanguíneo. La osmolaridad plasmática controla la secreción de hormona antidiurética a partir de un nivel de osmolaridad de aproximadamente 280 miliosmoles por kilo de agua. Es decir, que este valor de 280 representa el umbral para la secreción de hormona antidiurética a través de estímulos osmóticos. Es claro que por debajo de 280 la osmolaridad en esencia no modifica y no participa en el control de hormona antidiurética y por lo tanto en los niveles de plasmáticos de hormona antidiurética. De 280 en adelante, entonces hay una relación prácticamente lineal, de manera que conforme va aumentando la osmolaridad, va aumentando la secreción de hormona antidiurética y por lo tanto los niveles plasmáticos de hormona antidiurética. El otro estímulo que participa en el control de la secreción de hormona antidiurética es el volumen sanguíneo. En condiciones de euvolemia, o de hecho incluso en condiciones de expansión de volumen, este estímulo de volumen en esencia no tiene efecto sobre la secreción de hormona antidiurética y por lo tanto en la concentración plasmática de la misma. Sin embargo, cuando el volumen sanguíneo disminuye entre el 5 y el 10%, entonces es que comienza a tener un control inverso sobre la secreción de hormona antidiurética, de manera que conforme disminuye el volumen sanguíneo va aumentando prácticamente de manera lineal la secreción de hormona antidiurética y por lo tanto la concentración de hormona antidiurética en plasma. Esta gráfica en la parte inferior refleja en las abscisas el porciento de cambio y en las ordenadas la concentración de hormona antidiurética en plasma. Y en esencia lo que representa es cuál es la sensibilidad del sistema que controla la secreción de hormona antidiurética ante los estímulos tanto osmóticos como de volumen. Entonces, en el primer caso, cuando hay un incremento osmótico isovolémico, es decir, en este caso de la línea punteada, vemos entonces que esta respuesta tiene una mucho mayor pendiente que cuando se induce secreción de hormona antidiurética por depresión isotónica de volumen. De suerte entonces que para un mismo nivel de hormona antidiurética en plasma, es claro que el sistema es mucho más sensible a los estímulos osmóticos que a los estímulos de volumen. Veremos posteriormente, sin embargo, que el sistema responde con mayor potencia a los estímulos de volumen que a los estímulos osmóticos. ¿Cómo es detectada la osmolaridad a nivel central? Bueno, para ello se considera que existe un receptor de osmolaridad conocido como osmómetro, osmorreceptor u osmostato, que en esencia es una neurona, que en general es una neurona localizada en sitios del cerebro desprovistos de membrana o de barrera hematoencefálica, de manera entonces que para que esta neurona pueda detectar los niveles de osmolaridad, es menester entonces que lo que induzca los cambios en osmolaridad sea a través de solutos osmóticamente efectivos por el osmorreceptor. De manera entonces que esta neurona es sensible a aumentos en la osmolaridad extracelular, pero solamente inducidos por solutos osmóticamente efectivos. Si así sucede, ya entendemos entonces que un soluto osmóticamente efectivo sería aquel que tuviera un coeficiente de reflexión de 1, de manera entonces que si yo aumento la osmolaridad extracelular usando un soluto de este tipo, entonces este no ingresa a la neurona,
Al no ingresar a la neurona, hace que la neurona se deshidrate. Al deshidratarse la neurona, esto activa el osmorreceptor. Entonces, de esta manera relativamente simple, es que el sistema es capaz de detectar los cambios de osmolaridad plasmática. Este tipo de osmorreceptor que existe a nivel central, también existe a nivel periférico, a nivel hepático, y en principio funciona bajo el mismo principio de operación. Bien, este es un esquema que trata de plantear cuál es la organización dentro del sistema nervioso central de los centros que controlan la secreción de hormona antidiurética y la sed. Bien, este triángulo representa el núcleo paraventricular, este otro núcleo es el núcleo supraóptico. Recuerden ustedes que primariamente la hormona antidiurética es secretada o es formada, más bien dicho, en el núcleo supraóptico, secundariamente en el núcleo paraventricular. Y bueno, estos dos núcleos están bajo la influencia de señales tanto osmóticas como de volumen. Las señales osmóticas, ya hemos planteado, se da a través de osmorreceptores centrales localizados fundamentalmente en el órgano vasculoso de la lámina terminal. Esta es una zona del cerebro desprovista de barrera hematoencefálica, de manera entonces que los cambios en osmolaridad plasmática son detectados a este nivel. Por otra parte, los estímulos de volumen utilizan dos vías para informar al núcleo supraóptico y al núcleo paraventricular del estado de volemia. La primera vía es a través de los receptores cardiopulmonares, los receptores sinoaórticos, los cuales ingresan sus aferencias a través del núcleo del tracto solitario, y toda esta información va y es integrada a nivel de este otro núcleo que se conoce con el nombre de núcleo preóptico medial. Bien, la otra vía por la que los estímulos de volumen informan al sistema es a través del órgano subfornical. El órgano subfornical también está desprovisto de barrera hematoencefálica y posee receptores para angiotensina 2 y péptido natriurético auricular. De manera que si hay disminuciones de volumen y esto induce aumento en la liberación de renina y por lo tanto en la formación de angiotensina 2, los niveles de angiotensina 2 elevados son detectados a nivel del órgano subfornical, y esta información entonces es también enviada a los núcleos supraóptico y paraventricular. De manera entonces que si nos ponemos atención, tanto el núcleo supraóptico como el núcleo paraventricular reciben información tanto del órgano subfornical como del órgano vasculoso de la lámina terminal, así como del núcleo preóptico medial. Estas tres fuentes de información están presentes tanto en el núcleo supraóptico, que es el sitio primario de secreción de hormona antidiurética, como en el sitio secundario, que es el núcleo preóptico medial. Algo muy similar sucede con el núcleo lateral del hipotálamo, donde radica el centro de la sed. El centro de la sed también está bajo la influencia de estas tres entradas, tanto del órgano subfornical como del núcleo preóptico medial, así como del órgano vasculoso de la lámina terminal. Bien, entonces, dado que hormona antidiurética se sintetiza en el hipotálamo, específicamente o primariamente el núcleo supraóptico, y a través de un transporte axonal lleva a la prohormona hasta la pars nervosa de la hipófisis, entonces, que es el sitio donde en principio es secretada la hormona antidiurética. Bien, hay otra área dentro del sistema nervioso central, que es el área postrema, que también está desprovista de barrera hematoencefálica y que también tiene receptores para angiotensina y péptido natriurético auricular. Bien, así las cosas, entonces
los estímulos osmóticos y los estímulos de volumen pueden ser entonces representados en este esquema que es universalmente aceptado, y este esquema tiene en las abscisas la osmolaridad plasmática y en las ordenadas la concentración plasmática de hormona antidiurética. Plantearemos primero la situación de los estímulos osmóticos. Ya dijimos entonces que hay una relación prácticamente lineal a partir de los 280 miliosmolar de concentración plasmática, que es el valor umbral para la secreción de hormona antidiurética, y que de ahí en adelante esta relación pues, es prácticamente lineal. Entonces, es directamente proporcional. A mayor osmolaridad, mayor secreción de hormona y mayor concentración de hormona en el plasma. Bien. Podemos en esta misma gráfica representar qué hacen el estímulo de volumen. Bueno, entonces, si esta es la recta que se observa en condiciones de euvolemia, cuando inducimos hipovolemia por depresión de sodio, y dependiendo de la magnitud de la volemia, entonces lo que vemos en principio es que el nivel umbral es desplazado hacia la izquierda, y por otra parte la pendiente de esta recta también se ve modificado. De manera entonces que conforme mayor sea la depresión de volumen, entonces mayor serán los niveles de hormona antidiurética para un cierto nivel de osmolaridad plasmática. Por otro lado, si inducimos el fenómeno opuesto, es decir, expansión de volumen de diferentes magnitudes, entonces vemos el fenómeno opuesto. Entonces ahora el umbral para la secreción de hormona antidiurética se desplaza hacia la derecha, y por otra parte la pendiente de la relación entre osmolaridad plasmática y hormona y las concentraciones de hormona antidiurética en plasma disminuye. De suerte entonces que para un mismo nivel de osmolaridad los niveles de hormona antidiurética serán menores conforme más se expande el volumen líquido extracelular o el volumen sanguíneo. Habitualmente nuestros niveles de hormona antidiurética andan en el orden de 2 picogramos por mililitro. Esto corresponde también a un nivel de aproximadamente 2 picomolar, y esto se da a una osmolaridad de aproximadamente 280 miliosmolar, que es la moda de la osmolaridad plasmática. Bien, es momento de hablar del control de la sed. Y la sed es una respuesta conductual que nos induce a buscar agua y a ingerirla. Esta respuesta conductual puede ser tan importante que es capaz de inducir a que un sujeto haga hasta lo imposible por conseguir agua para vida de satisfacer la sed. De manera entonces que hay elementos que aumentan la sed y hay factores que disminuyen la sed. ¿Qué aumenta la sed? Bueno, pues el aumento en la osmolaridad, la disminución de volumen sanguíneo, la disminución de presión sanguínea, el aumento en angiotensina 2 y factores locales como la sequedad de boca. Así como hay elementos que aumentan la sed, y si ustedes se fijan son muy semejantes, prácticamente idénticos a los factores que aumentan la secreción de hormona antidiurética, también hay elementos que disminuyen la sed. ¿Cuáles son? La disminución en la osmolaridad, el aumento en el volumen sanguíneo, el aumento en la presión sanguínea, la disminución en angiotensina 2 y factores locales como la distensión gástrica. Nuevamente, lo que disminuye la sed es prácticamente idéntico a lo que disminuye la secreción de hormona antidiurética. Así las cosas, entonces, la gráfica que acabamos de plantear entre la relación entre la osmolaridad plasmática y la concentración de hormona antidiurética en plasma sería exactamente similar si estuviéramos hablando de sed, excepto porque hay ciertas diferencias cuantitativas, pero cualitativamente sería el mismo fenómeno.
Bien, hemos dicho que para la secreción de hormona antidiurética tenemos un umbral de respuesta que anda en el orden de 280 miliosmoles por kilo, es este valor que tendríamos aquí, pero para el caso de la sed, esta misma recta, en condiciones de euvolemia, estaría desplazada hacia la derecha hasta los 293 miliosmoles por kilo. Es decir, que el umbral para tener sed, el umbral osmótico es mucho más alto que para inducir secreción de hormona antidiurética. Dicho de otra manera, primero se induce la secreción de hormona antidiurética antes de inducir sed. Bien. Hemos ya hablado sobre la sensibilidad del sistema a los cambios osmóticos y a los cambios de volumen. Entonces, para la secreción de hormona antidiurética, el sistema es extremadamente sensible, de manera que un cambio en el 1% en la osmolaridad plasmática, suficiente para inducir un cambio en la secreción de hormona antidiurética, mientras que para el caso de la sed se necesitan cambios poquito mayores, de 2 a 3%. Por otra parte, hemos dicho que el sistema es menos sensible a los cambios de volumen, de manera que para controlar la secreción de hormona antidiurética necesitamos disminuciones de volumen en el orden del 5 al 10%, mientras que para inducir sed necesitamos cambios entre el 10 y el 15% del volumen sanguíneo. No obstante estas situaciones de umbral y de sensibilidad, la potencia de la respuesta a los cambios osmóticos y a los cambios de volumen es diferente. El sistema produce una respuesta mucho más potente a los cambios de volumen y, más importantemente, cuando la situación es para hormona antidiurética que para sed, que para cambios de osmolaridad. Dicho de otra manera, si hay un cambio de volumen de la suficiente magnitud, producirá cambios en la secreción de hormona antidiurética de mucho mayor intensidad que los cambios inducidos por cambios en la osmolaridad. Finalmente, cabe decir que el umbral de secreción de hormona antidiurética y sed es susceptible de ser modificado, y una condición fisiológica en la cual este umbral se ve disminuido es, por ejemplo, en el embarazo. Las mujeres en condición gestante en general tienen disminución en el umbral de osmolaridad, de manera que es un síntoma habitual del embarazo el que la dama tenga sed. Hemos visto ya también entonces que la depresión de volumen disminuye el umbral, mientras que la expansión de volumen aumenta el umbral. Bien, entonces el mecanismo osmótico para el control de ingresos y egresos de agua parte del hecho de que si estoy en balance negativo de agua, este balance negativo de agua en principio será fundamentalmente de agua intracelular. 2/3 partes de la pérdida del balance negativo será agua intracelular y 1/3 parte agua extracelular. Si caigo en balance negativo de agua y no he modificado en principio la masa de sodio y potasio intercambiable, entonces esto va a inducir a que aumente la osmolaridad plasmática. El aumento en la osmolaridad plasmática activa osmorreceptores centrales. Esos osmorreceptores centrales propician dos cosas: uno, aumento en la sed y aumento en la liberación de hormona antidiurética. Cabe decir que es más sensible el control de hormona antidiurética que el de la sed, es decir, se desencadena más fácilmente la liberación de hormona que la sed, y el resultado es que el aumento en la sed nos lleva a aumentar nuestra ingesta de agua, y el aumento en la liberación de hormona antidiurética disminuye nuestro egreso de agua. Yo quiero insistir, el aumento de hormona antidiurética per se y solo él no es capaz de producir balance positivo de agua. Se necesita forzosamente la concurrencia del fenómeno de sed para que se genere balance positivo, dicho de otra manera, que el balance de agua sea progresivamente menos negativo.
de manera entonces que la osmolaridad plasmática se ve restituida simplemente en función del tiempo si es que se dan estas dos condiciones. Por otro lado, si estoy en balance positivo de agua, nuevamente el balance positivo se manifestará por un incremento mayor de agua intracelular que de agua extracelular, lo cual induce disminución en la osmolaridad plasmática. Esto inhibe a los osmoreceptores centrales, lo cual hace que inhiba la sed e inhiba la liberación de hormona antidiurética, con lo cual disminuye el egreso de agua por una parte y por otro disminuye la ingesta de agua, lo cual lleva a que el balance sea progresivamente menos positivo hasta que se restituye la osmolaridad plasmática. Estos dos mecanismos osmóticos, tanto para el caso de balance negativo como de balance positivo, son extremadamente simples, pero también extremadamente eficientes. Bien. Ok. Voy a revisar entonces en este momento los elementos que participan en el control de secreción de hormona antidiurética, y en este caso voy a hablar del aumento en la secreción de hormona antidiurética. Bien, ya dijimos que el primer elemento es la osmolaridad plasmática. Esto se da a través de la activación de osmoreceptores centrales y esto induce liberación de hormona antidiurética. Los estímulos de volumen tienen dos vías. El primero de ellos es que la disminución de volumen es detectada primariamente por el sistema baroreceptor cardiopulmonar. Esto activa el barorreflejo cardiopulmonar y la activación del barorreflejo cardiopulmonar induce liberación de hormona antidiurética. Por otro lado, la disminución de presión venosa central disminuye los niveles de péptido natriurético auricular, y péptido natriurético auricular a su vez induce liberación de hormona antidiurética. Si la disminución de volumen es suficientemente importante como para disminuir la presión arterial, entonces esto va a activar al barorreceptor sinoaórtico, y el barorreceptor sinoaórtico activa el barorreflejo sinoaórtico, lo cual propicia aumento en la secreción de hormona antidiurética. La disminución de presión arterial, por otro lado, al activar el barorreceptor intrarrenal, entonces esto lo que hace es que aumenta los niveles de angiotensina 2, y estos niveles de angiotensina 2 van y son detectados por el órgano subfornical, que tiene receptores para esta hormona, y a través de este mecanismo es que aumenta la secreción de hormona antidiurética. Entonces, los estímulos osmóticos y los estímulos de volumen están operando permanentemente e interactúan entre sí para definir los niveles de hormona antidiurética. Lo contrario también es cierto. Es decir, que la disminución de la osmolaridad o el aumento de la presión arterial produciría los cambios totalmente opuestos. Bien. Así como hablamos del mecanismo osmolar para el control de ingresos y egresos de agua, ahora hablaré del mecanismo volumétrico para el control de ingresos y egresos de agua. Bien, aquí vamos a asumir en principio que la osmolaridad plasmática no cambia, pero disminuye el volumen plasmático. Y bueno, ya hemos dicho aquí que en principio la disminución de volumen plasmático es detectado por el barorreceptor cardiopulmonar, el cual se inactiva. Al inactivarse el receptor cardiopulmonar, se activa el barorreflejo, de manera que hay un aumento de enáncer, un aumento en la renina, aumento en angiotensina 2, y la disminución de la actividad del barorreceptor cardiopulmonar hace que se secrete hormona antidiurética. Por otro lado, si la disminución de volumen es suficiente para disminuir la presión arterial, entonces se activa el barorreceptor sinoaórtico, y la disminución de presión arterial directamente aumenta la secreción de renina a través de activar el barorreceptor intrarrenal.
Y al igual que sucede con el receptor cardiopulmonar, pues hay activación del vasorreflejo, de manera entonces que hay aumento en Anser y aumento en la secreción de hormona antidiurética. Esto pues propicia que aumente la formación de angiotensina 2. Angiotensina 2 también tendrá efectos sobre la secreción de hormona antidiurética. Esto propiciará sed. Y el aumento en la sed y el aumento en la secreción de hormona antidiurética, entonces las respuestas conjuntas de ambos inducen o hacen que el balance de agua sea progresivamente menos negativo. Con lo cual el volumen plasmático tiende a restituirse, pero la osmolaridad tiende o tendería a disminuir, si así fuera el caso. Esto en principio no sucede, esta disminución en la osmolaridad plasmática, porque la disminución de volumen plasmático, además de echar a andar el mecanismo del control de ingreso y egreso de agua, echa a andar el mecanismo para que se retenga sodio. Y si se retiene sodio, simultáneamente entonces disminuye la excreción de sodio. Y al disminuir la excreción de sodio, entonces el volumen plasmático y la osmolaridad plasmática se restituyen. Lo opuesto también es cierto. Si yo aumento el volumen plasmático cuando en principio no modifico la osmolaridad plasmática, esto es detectado primero por el sistema cardiopulmonar, secundariamente por el sistema vasoreceptor sinoaórtico. Todo esto lleva a que se disminuya la sed, con lo cual disminuye la ingesta de agua, pero también a que disminuya la secreción de hormona antidiurética, con lo cual aumenta el flujo urinario, y estos dos elementos progresivamente hacen que el balance sea menos positivo. Esto haría que el volumen plasmático tendiera a restituirse, pero que la osmolaridad plasmática tendiera a aumentar. Esto no sucede así porque al mismo tiempo que este mecanismo volumétrico controla el ingreso y el egreso de agua, el mismo mecanismo volumétrico modifica simultáneamente la excreción de sodio, y de hecho en este caso aumenta la excreción de sodio, de suerte entonces que se restituye tanto el volumen plasmático como la osmolaridad plasmática. Okay. Estos puntos rojos representan las vías a través de los cuales el mecanismo que controla la excreción de sodio opera para poder llevar a cabo estos cambios en la excreción de sodio. Bien. Entonces, este esquema es exactamente idéntico al de la diapositiva anterior, excepto que ahora voy a incluir el mecanismo volumétrico y el mecanismo osmolar para el control de ingresos y egresos de agua. De manera entonces que, siendo este el mecanismo volumétrico, ahora simplemente voy a agregar el mecanismo osmótico, y de esta manera entonces, cuando tengo disminución de volumen plasmático con aumento en la osmolaridad, ahora se están modificando los dos elementos, entonces a través de este mecanismo yo puedo restituir tanto el volumen plasmático como la osmolaridad. Lo opuesto también es cierto. Si yo aumento el volumen plasmático y disminuyo la osmolaridad plasmática, entonces tanto el mecanismo volumétrico y osmolar interactúan para controlar el ingreso y el egreso de agua, con lo cual el volumen plasmático y la osmolaridad se restituyen. Hay factores no homeostáticos que influencian la secreción de hormona antidiurética, y esto es un aspecto del control de la secreción de hormona antidiurética que es muy importante mantener en mente desde el punto de vista clínico. Okay. ¿Qué factores no homeostáticos, es decir, no están diseñados para controlar dentro o para regular los niveles de hormona antidiurética dentro de límites relativamente estrechos, sino que pueden inducir
liberación de hormona antidiurética en condiciones o en proporciones no adecuadas para las condiciones exprofeso desde el punto de vista fisiológico. Bien. ¿Qué cosas aumentan la liberación de hormona antidiurética de manera no homeostática? Bueno, número uno y muy importante, el dolor. El dolor es un estímulo muy importante para la secreción de hormona antidiurética. El otro es el estrés. Dirán ustedes, bueno, pero es que yo siempre que estoy estresado me dan ganas de ir al baño. Bueno, de hecho lo que sucede es lo opuesto, es decir, disminuye la formación de orina. La respuesta de ir al baño es una respuesta que depende del proceso de micción. Y bueno, sí, cuando estamos estresados, nuestro sistema de micción se activa y entonces por eso eso nos induce a ir al baño, pero la realidad es que disminuye nuestra formación de orina cuando estamos en condiciones de estrés. La náusea es otro factor que aumenta en forma muy importante la secreción de hormona antidiurética. La hipoxia. Fármacos como la morfina, la nicotina, los barbitúricos, la ciclofosfamida, agonistas beta, todos ellos inducen aumento en la secreción de hormona antidiurética. Y la hipoglicemia. La hipoglicemia inducida por la administración de insulina propicia aumento en la secreción de hormona antidiurética por un mecanismo que no es dependiente de osmolaridad. De hecho, si hay hipoglicemia tendría a haber disminución en la osmolaridad y no obstante eso aumenta la secreción de hormona antidiurética. Tampoco es dependiente de cambios de presión o de volumen. Y en principio se considera que la razón por la que la hipoglicemia induce aumento en hormona antidiurética es que produce neuroglicopenia. Esta neuroglicopenia sería secundaria a la hipoglucemia inducida por la acción de insulina en tejidos no neuronales. De manera entonces que este es un mecanismo, el mecanismo básico que se considera que participa en la secreción de hormona antidiurética en condiciones de hipoglucemia. Bien, la disminución de hormona antidiurética es bien conocido que es uno de los elementos o factores que disminuyen la secreción de hormona antidiurética es el etanol. El mecanismo por el que esto sucede es desconocido, sin embargo, parte de esta respuesta es mediada a través de opioides endógenos. Hemos aprendido que el etanol aumenta la brecha osmolar, es decir, aumenta la osmolaridad plasmática medida, con lo cual uno esperaría entonces que aumentara la secreción de hormona antidiurética y de hecho sucede lo opuesto, disminuye la secreción de hormona antidiurética. La razón de ello es que aunque aumenta la osmolaridad, el alcohol es un compuesto que es liposoluble y por lo tanto ingresa fácilmente a las células de manera que no resulta osmóticamente efectivo. Otro hecho es que el alcohol inhibe el aumento de secreción de hormona antidiurética inducido por cambios o estímulos osmóticos y estímulos de volumen, lo cual también tiene importantes implicaciones clínicas. La clonidina, que es un agonista alfa, que se utiliza como antihipertensivo, también disminuye los niveles de hormona antidiurética. Y finalmente la difenilidantoína, que es un anticonvulsivante, también disminuye los niveles de hormona antidiurética.